¿Ven bien ahí? Sí, se ve, sí. No. Bueno, arranco, porque no sé, creo que Daniel entró, pero se había salido, me parece. No sé si sigue en la... No está en la reunión, no sé si arranco igual o esperamos. Bien. Bueno, la idea es comentar un poco de algunas actualizaciones y algunas cosas generales del trauma de tórax. Como hoja de ruta de la presentación, vamos a hablar primero una breve introducción, un poco de anatomía relevante para lo que es el trauma de tórax, algunas puntualizaciones sobre trauma penetrante y trauma cerrado, y después vamos a ir directamente a las lesiones de las estructuras torácicas, hablando, clasificándolas un poco, primero de lesiones de la caja torácica y diafragma, después iba a hablar un poco de las lesiones pleuropulmonares, de lesiones de estructuras del mediastino, sobre todo corazón, grandes vasos y esófago. Después puse algunas cosas de toracotomía y algunas consideraciones finales. Como introducción, bueno, la importancia del trauma de tórax es que es muy frecuente, es una causa frecuente de ingreso al CTI y es un cuadro de elevada morbimortalidad. Son pacientes que son muy dinámicos en las primeras horas, por eso hay que estar como bastante encima de ellos y es importante el manejo interdisciplinario. El trauma de tórax está presente en el 25% de los politraumatizados graves y 45% de los traumas de tórax se asocian a otras lesiones y es el causante de 15 a 25% de las muertes por politraumatismos graves, por las estructuras que aloja. Y el 85% de los traumas de tórax se resuelven con cirugía mínimamente invasiva, o sea, el drenaje de tórax. Entonces, como definiciones, definimos el trauma de tórax como la lesión traumática de las estructuras de la cavidad torácica, pared, pleura, pulmones, corazón, grandes vasos, vía aérea y diafragma. Y hay un término que manejamos mucho, que es el megatrauma de tórax, que no hay una definición universal, pero en general es un término que utilizamos cuando queremos describir un trauma torácico que es grave, ya sea por compromiso fisiológico severo, porque hay muchas lesiones, porque fue un trauma de alta cinemática, y hay como ciertas fracturas específicas que nos hablan de una energía mayor del trauma, como puede ser la fractura del esternón, la fractura de la primera o segunda costilla, fracturas escapulares y fracturas del canal o compromiso del canal raquídeo. Entonces clasificamos el trauma según el tipo de trauma, encerrado o trauma penetrante. El trauma cerrado generalmente es causado por accidentes de tránsito, caídas o aplastamiento, y el trauma penetrante lo más frecuente es por herida de arma blanca o de fuego u otros objetos que penetren el tórax, y este es el que tiene mayor riesgo de lesión vascular o cardíaca. Después lo clasificamos también según la gravedad, por el compromiso y el riesgo vital, en leve, moderado o grave, y según la asociación lesional, si es puro o si está en el contexto de un paciente politraumatizado. Algunas cosas importantes de lo que es la anatomía, bueno, definimos el tórax en la cara anterior, desde la escotadura esternal hasta la última costilla, y en la cara posterior, desde la base del cuello también hasta la última costilla. Y hay un sector del tórax que es el que más nos importa, que es lo que se define como la caja cardíaca, que está delimitado por las líneas mamilares, y es como toda la parte, digamos, medial del tórax, que y a nivel posterior está delimitado por la punta de las escápulas, hacia el sector medial, y es un sector donde siempre tenemos que asumir un compromiso cardiopericárdico o de grandes vasos, y en general, sobre todo nos importa esto para el trauma, eh, ¿cómo es? El trauma penetrante. Algunas puntualizaciones de trauma penetrante, que es menos frecuente que el trauma cerrado, es un 10%. En general, como había dicho, producido por arma de fuego, arma blanca u otros. Y en general tiene en común también con el trauma cerrado, que se va a manifestar con insuficiencia respiratoria y shock. La insuficiencia respiratoria, principalmente por causas de afectación pleural y pulmonar, puede ser neumotórax o neumotórax de atención, que también eso, tanto el neumotórax de atención como el sangrado, el taponamiento cardíaco van a llevar al shock. ¿Tá? Que el shock puede ser mixto,
por taponamiento o puede ser cardiogénico por lesión cardíaca directa. Y estos pacientes que sufren un trauma penetrante, en general, inicialmente pueden llegar relativamente estables, pero como habíamos dicho, son muy dinámicos y pueden tener un rápido deterioro, entonces hay que estar atento, y sobre todo cuando tienen heridas en la zona que definimos como la caja cardíaca. Y bueno, como en este caso, que es de un paciente de 21 años, que tiene una herida penetrante torácica, es importante, en este caso tenía un leve neumotórax, es importante en el caso de este que estaba estable hacer los estudios de imagen pertinentes y retirar en bloque quirúrgico bajo visión directa el cuerpo extraño que produjo el trauma. Después del trauma cerrado, es el más frecuente, el 90%. En general se produce por compresión o aceleración, desaceleración, y es muy común en siniestros de tránsito, caídas, aplastamiento, y en alto porcentaje se asocian con otras lesiones. Y es lo que decía que tiene en común con el trauma penetrante, que en general producen insuficiencia respiratoria y shock, que son los principales mecanismos que amenazan la vida del paciente, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco de las lesiones específicas de las estructuras torácicas. Voy a empezar hablando de lesiones de la pared torácica que son de riesgo vital inmediato, que son el bolet costal y la destrucción total de la pared, y después otras lesiones que son, digamos, de repente no matan tan rápido al paciente, como son las fracturas costales simples, las lesiones de raquis, que de eso no voy a hablar mucho, porque en realidad el trauma raquimedular es como todo otro capítulo. Después sí voy a hablar de lesiones escapulares, esternón y diafragma, y después lo que son lesiones del contenido, lesión y ocupación pleural, lesiones pulmonares, corazón y grandes vasos y esófago. Entonces, lo que son las lesiones de la caja torácica, tenemos las fracturas costales, que es la lesión más frecuente, que en general puede interferir con la ventilación, tanto por dolor como por alteración de la mecánica ventilatoria, y puede lesionar tejidos subyacentes. En el caso de las costillas superiores, pueden llegar a lesionar vasos o nervios, sobre todo de los paquetes vasculonerviosos de subclaviculares, también lesionar la vía aérea y el esófago. Después, las costillas medias en general pueden lesionar pleura o pulmón, y las costillas inferiores, pleura, pulmón, pero también comprometer estructuras abdominales como son el hígado y el vaso. Y se estima que por cada fractura costal hay una pérdida sanguínea de unos 150 mililitros. Las fracturas costales simples, en su mayoría, son de manejo médico. En algunos casos puntuales pueden llegar a tener indicación quirúrgica, pero es muy poco frecuente que esto requiera ser operado. En pacientes que son mayores de 45 años, con más de 4 fracturas costales, que tienen dolor con una escala visual analógica mayor a 6, tienen desplazamiento o deformidad de la pared torácica, son las indicaciones de estabilización quirúrgica, o en pacientes más jóvenes, o sea, menores de 45 años, si tiene más de 6 fracturas, que también son muy dolorosas o tienen desplazamiento, o si tuviera una deformidad de la pared torácica, es la otra indicación de estabilización quirúrgica. Pero en general son de manejo médico. El bolet costal podemos definirlo desde un punto de vista imagenológico y desde un punto de vista clínico. Desde un punto de vista imagenológico, son 2 o más costillas fracturadas en 2 o más sitios, como se ve acá en la placa. Y después, la definición clínica es cuando estas fracturas costales tienen un movimiento paradójico de la pared torácica durante la respiración. O sea que en inspiración, cuando se expande el tórax, ese sector comprometido tiende a hundirse, y en expiración, cuando el tórax digamos, se comprime más, se baja, este sector se levanta. Entonces eso altera la mecánica ventilatoria, genera dolor al paciente, y es lo que puede generar también
lesiones también del contenido, ¿no? Esto se ve disminuido en pacientes con ventilación mecánica, que por eso ahí puede ser un poco más difícil verlo. Entonces es importante también la palpación del tórax en los pacientes en ventilación mecánica, si ya, por ejemplo, no llega intubado en la escena, y ya cuando llega al hospital lo recibimos ventilado. El bolet costal, en general es más frecuente que sí requiera tratamiento quirúrgico, pero no siempre. La indicación quirúrgica es sobre todo, porque una cosa que no aclaré, es que no siempre que haya dos costillas fracturadas en dos o más sitios, o sea, no siempre el bolet imagenológico se traduce en un bolet clínico. A veces hay pacientes que tienen el bolet imaginológico, pero clínicamente está muy bien tolerado, no genera ese movimiento paradójico de la pared en la respiración, o es muy leve, entonces no tiene mayor repercusión. Pero en los casos que sí lo tiene, es cuando tiene indicación quirúrgica, ¿tá? Sobre todo en ese caso, en el caso de que el paciente esté dependiente del ventilador y no se pueda avanzar en la desvinculación, o en que haya desplazamiento principalmente. Estos son algunos de los fijadores que encontré que se usan. Después capaz que algunos de los cirujanos que andan en la vuelta nos pueden comentar. Creo que este es el más usado acá en Uruguay, pero capaz que después nos pueden comentar un poco de eso. Los beneficios del tratamiento quirúrgico, encontré como revisando un poco la bibliografía, encontré varios metaanálisis y revisiones que demuestran que el manejo quirúrgico del bolet costal genera menor incidencia de neumonias asociadas a la ventilación y atelectasias, más días libres de ventilación mecánica, reduce los días de estadía en CTI, disminuye la mortalidad, y los pacientes muestran a los 2 y a 6 meses mejor patrón funcional respiratorio. Después una cosa que es muy importante en las fracturas costales, ya sea desde una fractura simple hasta un bolet, es importante el manejo del dolor. Porque el manejo del dolor permite una adecuada mecánica ventilatoria, que el paciente pueda toser eficazmente y realizar fisioterapia respiratoria que disminuye las complicaciones pulmonares en la evolución. Entonces es importante un abordaje multimodal de la analgesia, combinando distintas drogas con distintas vías de administración y mecanismos de acción. En general lo que usamos es analgesia sistémica con AINES, paracetamol y opioides sistémicos, pero siempre tenemos que tener en cuenta y considerar realizar ya sea bloqueos de nervios regionales o colocación de un catéter peridural, que es el gold estándar. El bloqueo más usado es el bloqueo paravertebral, que tiene un similar poder analgésico en comparación con el catéter peridural y con menos efectos adversos. Se puede realizar durante la cirugía, en general tiene baja tasa de complicaciones y menor incidencia de complicaciones sistémicas como la hipotensión arterial, la retención aguda de orina, que son algunas de las complicaciones del catéter peridural, que ahora más adelante las vamos a ver. También requiere menos controles y menos tasa de falla terapéutica. Pero de todas formas, por la calidad, por el nivel de analgesia que da, lo recomendado del gold estándar es el catéter peridural. El catéter está indicado sobre todo en pacientes con más de 3 a 4 fracturas costales, en los casos que hay bolet. Si hay un dolor intenso que no se puede manejar con analgesia intravenosa o opioides intravenosos, si el paciente tiene deterioro de la mecánica ventilatoria o que veamos que el dolor compromete la mecánica ventilatoria, en pacientes con riesgo elevado de complicaciones respiratorias o comorbilidades pulmonares previas y en ancianos. Y el objetivo es un poco lo que hablábamos, ¿no? Mejorar la ventilación, facilitar la tos, que el paciente pueda realizar fisioterapia, y eso disminuye las atelectasias, la neumonía y los días de ventilación mecánica. Pero siempre tenemos que tener en cuenta al momento de considerar la colocación de un catéter peridural las contraindicaciones, que son la coagulopatía, la inestabilidad hemodinámica, el TEC grave, la fractura vertebral de vértebras torácicas, si hay infección local en el sitio de punción o sepsis, o si hay alguna lesión medular. Y siempre en los pacientes que le pusimos el catéter, es importante en el CTI estar atentos a los efectos adversos, que son frecuentes pero no graves, en general, que aparezca hipotensión arterial, que haya retención aguda de orina, que haya náuseas y vómitos, prurito principalmente es causado por la administración de opioides peridurales, o bloqueo motor.
Y también estar atentos a algunas complicaciones que son potencialmente graves, como puede ser el hematoma epidural, que se puede manifestar con un bloqueo motor de los miembros inferiores, ¿tá? O sea, como que hay compresión medular, entonces va a tener un nivel el paciente. El absceso epidural, que tiene las mismas complicaciones locales que el hematoma, pero además puede llevar por contigüidad a una infección del sistema nervioso central. La depresión respiratoria, sobre todo en los pacientes que no están ventilados, o la lesión neurológica de los nervios raquídeos. Después, dentro de lo que son las lesiones de las estructuras torácicas, es importante la luxofractura de clavícula, sobre todo porque la luxación posterior de la clavícula puede comprimir la vía aérea o lesionar los grandes vasos. Entonces, acá se ve un ejemplo de una placa que vieron que es bastante sutil, como se ve acá la clavícula derecha, que está como desplazada hacia posterior, a comparación con la clavícula izquierda, pero es muy sutil y puede pasar inadvertida. Acá se ve en el paciente cómo tiene una clavícula, es otro paciente, ¿no? Pero donde tiene la clavícula izquierda acá, como más deprimida y no se notan tanto los resaltos óseos, y acá se ve en la tomografía. Entonces, puede tener como clínica desde una compresión importante de la vía aérea, que impida la ventilación adecuada, hasta puede manifestarse con síntomas más leves como la disnea, estridor laringio, cambios en la voz, y también por lesión de los grandes vasos puede tener hemotórax como lateral al lugar de la luxación. Después, la fractura esternal y escapular son poco frecuentes, pero nos hablan de un trauma con alta energía cinética y en general en los pacientes, sobre todo de fracturas externales, tenemos que buscar lesiones en el mediastino anterior, en la cintura escapular, en columna cervical y otras lesiones extratorácicas, porque en general hablamos de un trauma de gran cinemática. Acá se pueden ver en las imágenes la fractura esternal y acá la fractura de la escápula. Después, en cuanto a las lesiones diafragmáticas, son más frecuentes en el trauma penetrante, no tanto en el trauma cerrado. Y si se producen en el trauma cerrado, lo más común es que pasen del lado izquierdo del diafragma, porque del lado derecho está contenido por el hígado que lo protege, entonces es bastante raro que haya una lesión diafragmática del lado derecho. Y el trauma cerrado lo que produce son como grandes desgarros radiales con pasaje del contenido abdominal de las vísceras hacia el tórax, ¿tá? Y esto genera compresión del pulmón y por lo tanto una insuficiencia respiratoria por un componente restrictivo. En general, en las lesiones penetrantes, o sea, en el trauma de tórax penetrante, son perforaciones más pequeñas, más localizadas. El 80% mide menos de 2 centímetros. Y bueno, y esto ya lo dije, el mecanismo de insuficiencia respiratoria. Acá lo que se puede ver en la placa, que es una cosa de siempre prestar atención, es como la sonda nasogástrica que se le colocó al paciente está acá en el tórax. Entonces, eso es una cosa que nos ayuda bastante a darnos cuenta, porque a veces puede confundirse, ¿no? Estas imágenes acá no son tan claras, a veces pueden confundir con contusiones pulmonares o con otras lesiones. Bueno, después en cuanto a la lesión de estructuras de lo que es pleura y pulmón, tenemos el neumotórax simple, que se produce por una lesión pulmonar, o de la pared torácica, que produce entrada del aire al espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, comprimiendo el pulmón. Eso podemos diagnosticarlo a través de una radiografía donde se ve el muñón pulmonar y se ve como todo el resto de ese hemitórax no tiene trama. Y podemos también diagnosticarlo por ecografía, que es patognomónico encontrar el punto pulmonar, donde vemos que en un sector la pleura desliza y después hay otro sector donde no desliza. Entonces, la unión entre el sector que desliza y el que no es lo que llamamos el punto pulmonar y es patognomónico de neumotórax. Y también al poner el modo M podemos ver este patrón que se le llama el código de barras, pero eso no es patognomónico porque puede aparecer ante otras patologías. Entonces el manejo del neumotórax simple, si son menores a 3,5 centímetros medido por tomografía,
y el paciente está asintomático o no tiene gran repercusión, en general son de manejo médico y no requieren drenaje de tórax. Pero en neumotórax más grandes, mayores a 3,5 centímetros, o que al hacerle radiografías seriadas al paciente vemos que va aumentando progresivamente el tamaño del neumotórax, requiere el drenaje. Y también otra cosa a tener en cuenta es que si vamos a trasladar al paciente en un traslado aéreo, el cambio de presión atmosférica también puede aumentar el tamaño del neumotórax y hacerse hipertensivo, por lo tanto también tiene que ir drenado en ese caso, por más que sea chico. El neumotórax hipertensivo es cuando se produce una acumulación progresiva de aire en la cavidad pleural que genera que colapse el pulmón homolateral y además desplaza el mediastino porque aumenta la presión en ese hemitórax y desplaza el mediastino hacia el lado contrario. Entonces esto lo que hace es impedir el retorno venoso, entonces cae la precarga, cae el gasto cardíaco y eso genera hipotensión y shock. Entonces acá se puede ver en la placa como es bien diferente a la anterior porque se ve bien todo desplazadas las estructuras, se ve toda la vía aérea desplazada hacia la izquierda y también las estructuras mediastinales. La clínica, bueno, vamos a tener paciente con insuficiencia respiratoria, ausencia además del lado del hemotórax. En el paciente que está ventilado, en general va a tener desadaptación a la ventilación, aumento de las presiones en vía aérea, vamos a ver ingurgitación yugular y se va a producir un shock de mecanismo obstructivo. Entonces, los factores que hacen que un paciente puede venir inicialmente con un neumotórax simple y luego hacerse hipertensivo. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen que el neumotórax sea hipertensivo? Es la ventilación mecánica, porque al darle presión positiva al paciente, si tenemos una lesión pulmonar, va a hacer que más aire pase hacia la cavidad pleural. Después, si la lesión es tipo válvula, o sea que sale aire en inspiración, pero después en expiración ese aire no vuelve, digamos, queda atrapado ahí en la cavidad pleural, entonces ese mecanismo valvular en un sentido hace que se empiece a acumular cada vez más aire. Después el tamaño y la velocidad de la fuga aérea, pues si la fuga aérea es muy grande, en general rápidamente se va a producir el neumotórax hipertensivo. Si el paciente está hiperventilando, tiene mucho trabajo respiratorio también, y también según la localización y el tipo de lesión que tenga. Entonces, dado que esto es una de las lesiones que amenaza la vida y que el paciente puede fallecer en segundos o minutos si no lo tratamos, es importante rápidamente detectarlo y drenar ese neumotórax sin esperar ningún tipo de estudio, ni placa, ni tomografía, ni nada que lo retrase. Entonces, para drenar el neumotórax hipertensivo, lo que vamos a hacer es colocar un catéter de calibre grueso, en general se usa un AVO-CAT 14, y hay dos sitios donde se pueden poner. Uno de ellos es el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, y otro sitio es el quinto espacio intercostal a nivel del pliegue inframamario entre la línea axilar media y la anterior. Cualquiera de los dos lugares son lugares seguros, y bueno, la colocación de este catéter lo que va a hacer es darnos tiempo para después colocar un drenaje, pero esto no drena ni resuelve el neumotórax. Lo que hace es que no sea más hipertensivo, pero igual después de todas formas la solución definitiva es el drenaje de tórax, que después voy a hablar más adelante del drenaje. En cuanto al neumotórax abierto, es cuando se produce un defecto en la pared torácica que hace que entre sistemáticamente en cada respiración aire a la cavidad pleural. Entonces, como el aire sigue el camino que tiene menor resistencia, cuando esta lesión es de al menos 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire va a entrar preferentemente por ahí, y entonces se va a hacer también un neumotórax hipertensivo, ¿está? Haciendo ese sonido característico de succión. Y entonces la solución, digamos, ¿cómo es? Lo que podemos hacer mientras esperamos ponerle el drenaje es ponerle un parche sellado en 3 lados, como se ve acá en la imagen, y abierto del tercer lado, para que cuando el paciente inspire,
ese parche se pega a la lesión de la pared torácica y no permite el ingreso de más aire, y cuando el paciente expira, sí se despega, digamos, este parche y permite que el aire salga. En general, creo que acá se hacen más bien artesanales, no hay ningún parche comercial, digamos, que venga para esto. Y bueno, y el tratamiento definitivo del neumotórax, cualquiera sea, ya sea un neumotórax simple que es grande y requiere la colocación del tubo, o el neumotórax hipertensivo, o como habíamos visto acá, el neumotórax abierto, es la colocación de un drenaje de tórax, que en adultos en general se usa un tubo de 28 a 32 French. Se debe hacer, por supuesto, con una técnica estéril. Idealmente en bloque quirúrgico, pero a veces por la inestabilidad del paciente puede requerir hacerse en una reanima en una emergencia o en CTI. El lugar de inserción es el quinto o sexto espacio intercostal en la línea axilar anterior o media, por detrás del músculo pectoral que pasa por acá, para evitar disecarlo, y por delante del dorsal ancho. Siempre entrando superior o sea, por el borde superior de la costilla para no lesionar el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, para empezar vamos a anestesiar con lidocaína, sobre todo en la piel y en la pleura, que es donde más duele. Y vamos a hacer una incisión, disecando, y después metiendo el dedo para comprobar, sin lesionar las estructuras que haya dentro de la cavidad pleural, y luego por ahí vamos a pasar el tubo. El tubo se debe dirigir, como se ve acá en la placa, debe quedar la punta en el segundo espacio intercostal, y hay que fijarse que queden todas las fenestras adentro del tórax. Y después se debe cerrar con una sutura que se pasa así de esta manera para que quede como bien cerrado alrededor y no haya fuga por alrededor del tórax. Del tubo, perdón. Y si es un neumotórax abierto, también por supuesto tenemos que cerrar el defecto de la pared. Y otra cosa importante que no comenté, que en el caso de un hemotórax, que ahora voy a hablar más adelante, o si en general es el hemotórax, el que vamos a querer drenar líquido, el lugar de inserción del tubo va a ser más bien cerca de la línea axilar media, porque queremos ir más hacia el sector posterior, porque el líquido va hacia atrás y hacia abajo, entonces vamos a querer más por el sector posterior y que el tubo quede apoyado sobre el diafragma. Y en cambio, cuando es un neumotórax, como el aire va para arriba y hacia los sectores más proximales, digamos, si el paciente está en decúbito supino, queremos que el tubo vaya hacia adelante, entonces vamos a entrar más cerca de la línea axilar anterior. Bueno, y el hemotórax, que bueno, es la acumulación de sangre entre la pleura visceral y parietal. Los mecanismos por los que se produce es por lesión directa del pulmón, por lesión de los vasos intercostales, por fracturas costales, lesión de vísceras torácicas, o lesión abdominal que ingresa al tórax si hay una lesión del diafragma. Definimos el hemotórax masivo cuando la cantidad de sangre es suficiente para generar un shock mixto, o sea, un shock obstructivo, de la misma forma que lo genera el taponamiento, de la misma forma que lo genera el neumotórax hipertensivo, y un shock hipovolémico por el hemorragia aguda. Y bueno, el tratamiento es la colocación del tubo de tórax, como ya lo comenté anteriormente, y el tratamiento del shock, de siempre el aporte de fluidos, hemoderivados y vasopresores. En cuanto a las contusiones pulmonares, es lo más común en los pacientes politraumatizados o los pacientes con trauma cerrado de tórax, sobre todo. Las contusiones pulmonares es lo más frecuente que vamos a ver, que lo que se genera es una acumulación de un exudado inflamatorio de sangre en los alvéolos y genera insuficiencia respiratoria por shunt. En general, aumenta progresivamente en las primeras 24 72 horas el tamaño y la severidad clínica de las contusiones, y si el paciente en algunos casos puede generar distrés, y en la gravedad de la repercusión clínica es directamente proporcional a la cantidad de parénquima que está comprometido. Entonces, si hay mucho parénquima comprometido, pues generar un distrés, y el pico de gravedad en este caso es a las 72 horas.
Si bien lo podemos sospechar por la placa, como se ve acá en la imagen, que se nota ahí los sectores donde hay contusiones, el gol estándar para el diagnóstico es la tomografía. Y no se recomienda inicialmente el uso de antibióticos profilácticos, si bien en general las contusiones tienden a sobreinfectarse en la evolución, de inicio no usamos antibióticos. Después, las lesiones traqueobronquiales son poco frecuentes, sobre todo porque son de alta mortalidad, entonces muchas veces pacientes con lesiones de tráquea o bronquios no llegan al hospital vivos. En general ocurren cerca de la carina traqueal, pero también pueden aparecer en bronquios y están generadas por el mecanismo de aceleración y desaceleración, sobre todo cuando hay un impacto, por ejemplo, en un vehículo, por cizallamiento o en los casos de trauma penetrante. Entonces, en los pacientes que son lesiones más pequeñas, se van a manifestar y que llegan al hospital, se van a manifestar por hemoptisis, por enfisema subcutáneo en cuello y la parte anterior del tórax, por neumomediastino, neumotórax a tensión. Cuando están ventilados los pacientes podemos darnos cuenta porque el volumen inspiratorio es mayor que el expiratorio, o sea, hay fuga. Y porque luego, y si no, también podemos sospecharlo porque puede ser un paciente que venga con un neumotórax, que nosotros le ponemos un drenaje y después de drenado el pulmón no responde. Y sigue persistentemente fugando aire por ese drenaje y el pulmón nunca responde, entonces ahí deberíamos sospechar que el paciente tiene una lesión de la vía aérea. Y el manejo es a veces ponerle más de un drenaje para poder expandir el pulmón. Y si es posible, en el caso de lesiones más proximales, lesiones chicas, si es posible intubar el paciente más distal a la lesión, se puede hacer eso haciéndolo bajo fibrobronco para verlo bien, o una intubación unipulmonar selectiva. Y acá lo que se ve en la imagen es eso, son lesiones en bronquios que generan neumotórax bilateral y neumomediastino también con enfisema subcutáneo. Entonces, en cuanto al neumomediastino, las causas son la lesión traqueobronquial, neumotórax, que es la causa más frecuente de un neumomediastino, o lesión esofágica. Lo importante de esto es, primero, tener un alto índice de sospecha, si bien en la radiografía también podemos ver algunos signos, como se ve acá, que se ve aire en la zona mediastinal y enfisema subcutáneo. Lo más seguro es que lo veamos por la tomografía, capaz que en la radiografía no se nota tanto inicialmente. Y si no nos queda claro la etiología del neumomediastino, tenemos que ser exhaustivos en buscar la etiología, porque a veces puede haber lesiones esofágicas que no se vean claramente. Ahora más adelante voy a seguir con las lesiones de esófago, pero puede haber lesiones que no se vean claramente y es importante detectarlas en forma precoz. Y bueno, clínicamente podemos tener el signo de Hamann, que es cuando se oculta con los ruidos cardíacos, como un crujido sincrónico ahí a los ruidos. Y bueno, el otro que puede mostrar es disnea o cambios en la voz también. Y ahora yendo a las estructuras mediastinales, tenemos la lesión esofágica, que es poco frecuente. En general se ven traumatismos penetrantes. Si es en un traumatismo cerrado, tiene que ser de gran cinemática, en general, para generar una lesión esofágica. Y bueno, es precoz, es importante, digo, el diagnóstico precoz, que a veces puede ser difícil de hacerlo inicialmente, porque la tomografía tiene una sensibilidad de un 80% para la detección de lesiones esofágicas, entonces puede haber muchas lesiones que no sean detectadas inicialmente. Y los pacientes se benefician de un tratamiento quirúrgico precoz en las primeras 24 horas, ya que ahí la mortalidad es de un 20% versus un 60% si se detecta más tardíamente. Y esto principalmente es porque cuando se detectan tardíamente, una lesión esofágica no resuelta en forma oportuna puede generar mediastinitis. Nada, de las manifestaciones, que son dolor,
neumomediastino, neumotórax o enfisema subcutáneo. Entonces, por eso lo que decía del neumomediastino, que cuando no nos queda clara la causa, tenemos que buscarlo haciendo algún estudio más y siempre buscar la lesión esofágica. Acá se puede ver en radiografías con contraste cómo hay en la de arriba una fuga de contraste en la zona periesofágica, y después acá abajo también hay otra lesión esofágica más proximal, donde también se ve ahí la fuga de contraste. Y si no, otro estudio que podemos utilizar es la fibrogastro, ya que, bueno, como decía, la tomografía tiene muy poca sensibilidad. O no muy poca, pero hay un porcentaje importante de lesiones esofágicas que puede pasar inadvertido. Después, en cuanto a la lesión aórtica, el 60% ocurren a nivel de ligamento arterioso. Se produce por es el mismo mecanismo de desaceleración brusca, y de elección para el diagnóstico es la angiotomografía, o se puede hacer una angiografía en caso de dudas. Pero bueno, como estos estudios pueden demorar más, los signos que tenemos en la radiografía y los signos clínicos para detectar precozmente o sospechar precozmente una lesión aórtica son la diferencia de pulsos entre los miembros inferiores y miembros superiores, que haya hipertensión en los miembros superiores, y el ensanchamiento mediastinal, como se ve acá en la radiografía. Que los signos radiográficos son eso que decía del tal ensanchamiento, que en el paciente en decúbito es un mediastino mayor a 8 centímetros, nos debe hacer sospecharlo, o en el paciente de pie mayor a 6 centímetros. Que el botón aórtico esté ya sea mal definido, borrado o aumentado de tamaño. También podemos ver un casquete apical, que es cuando hay hemotórax en el sector apical pulmonar, sobre todo a izquierda, y si no, un hemotórax izquierdo voluminoso. Y bueno, después hay otros signos que son un poco más sutiles, que son desplazamiento de los bronquios, de la vía aérea, de la tráquea, que ya creo que son un poquito más difíciles de ver. Las lesiones aórticas se dividen según los grados, en 4 grados, que eso determina si es de manejo médico o de reparación quirúrgica. Los de grado 1 y 2, que son la lesión intimal o el hematoma intramural, en general son de manejo médico, y se ha demostrado que mantener al paciente con una presión arterial sistólica menor a 100 y una frecuencia menor a 100 disminuye el riesgo de ruptura aórtica. Y los grados 3 y 4, el grado 3 es el pseudoaneurisma, y el grado 4 es cuando ya hay una ruptura de la pared de la aorta, son de indicación quirúrgica. Si bien la ruptura de la pared en general es mortal, o sea, el paciente casi nunca llega a ser intervenido, a no ser que sea una ruptura muy, muy pequeña. Después, en cuanto al taponamiento cardíaco, que es la acumulación, en el caso de injuria traumática, de sangre entre el corazón y entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, no me salía. La clínica entonces es la tríada de Beck, que es clásicamente lo que vamos a ver es ingurgitación yugular, hipotensión y los ruidos hipofonéticos. Aunque muchas veces la ingurgitación yugular puede no estar presente en pacientes que tienen sangrados, sobre todo en otros sitios. Entonces van a tener hipovolemia asociada y podemos no ver la ingurgitación. Por eso que no la tenga no debe hacer como disminuir la sospecha del taponamiento si lo pensamos. Otra cosa que vamos a ver es el pulso paradojal, que es el descenso inspiratorio de la presión, que sea mayor a 15 milímetros de mercurio en esa variabilidad respirofásica de la presión arterial, y es un signo de gravedad. Después el aumento de la ingurgitación yugular en inspiración, que es el signo de Kussmaul, y también podemos ver bradicardia por hipervagotonía. Entonces, si el paciente está en shock, debemos rápidamente drenarlo. Y bueno, el diagnóstico es por ecocardiografía, donde vamos a ver el derrame o
taponamiento, que lo vamos, o sea, vemos el derrame pericárdico y el taponamiento lo vamos a diagnosticar por la compresión diastólica del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Y debemos, en ese caso, rápidamente drenarlo, sobre todo si el paciente está inestable hemodinámicamente. En el paciente en que lo tolera bien desde el punto de vista de la hemodinamia, lo mejor es hacerlo en bloc y ya reparar la rotura cardíaca, ya que el derrame lo que hace es contener que siga fugando más sangre. Después la contusión miocárdica ocurre en el 16% de los traumas de tórax, en general son los de mayor cinemática. Lo más común es en el paciente, el conductor de auto, que tiene traumatismo del tórax contra el volante, es la clásica causa de contusión miocárdica. Lo más común es que las lesiones se produzcan sobre el ventrículo derecho porque es más anterior y porque su pared es más fina. Y bueno, también lo mismo, se debe tener alto nivel de sospecha. Al paciente que sospechamos la contusión miocárdica, sobre todo porque a veces pacientes que están ventilados, uno nos puede referir el dolor, entonces tenemos que siempre pensar. Le podemos hacer como screening, troponinas y electro, y si son normales los dos, sobre todo, si bien hay que hacerlo al ingreso y después repetirlo en la evolución, porque el ingreso puede ser normales y después en la evolución empezar a levantar troponinas o presentar cambios en el electro, pero si ambos son normales, es un valor predictivo negativo de 100%, o sea que queda prácticamente descartada la contusión. Y en pacientes con electro normal de ingreso es más frecuente que haya después complicaciones, como que aparezca un supra-ST o una tepicuda, un QT prolongado, bloqueo de rama derecha, bloqueo de completo, arritmias, tanto ventriculares como auriculares, en las primeras 24 horas, o la aparición de nuevas ondas Q. Y bueno, y la confirmación es por ecocardio, que si encontramos nuevas alteraciones sectoriales de la contractilidad en un paciente que previamente no lo tenía, es lo patognomónico de una contusión cardíaca. Y lo vamos a pedir en pacientes que tienen alteraciones del electro, elevación de troponinas o un shock con perfil cardiogénico que no se explica por otra causa. Y bueno, después en cuanto a la toracotomía, lo que estuve leyendo fue un poco buscando las indicaciones de la toracotomía de resucitación, que bueno, después los cirujanos, que son los que saben, comentarán un poco sobre esto. Pero básicamente es en el paciente que viene con un shock profundo refractario al tratamiento o en un paciente que tiene un trauma cerrado que recibió RCP por menos de 10 minutos o en un trauma penetrante que recibió RCP por menos de 15 minutos, se va a hacer la toracotomía de resucitación. Básicamente con el objetivo de, en caso de que haya un taponamiento, drenarlo, en caso de que haya una lesión cardíaca, repararlo, si hay, controlar una hemorragia torácica, si la hay, o si hay embolia aérea, clampear el paquete de la arteria pulmonar y bronquio. Y básicamente serían como esas las... Ah, y después si hay el clampeo aórtico, si hay un sangrado más distal. Pero esto creo que por lo que vi ya no se recomienda porque tiene como mucha mortalidad. Y bueno, acá hay algunas indicaciones de la toracotomía de resucitación, que es indicaciones relativas y contraindicaciones. Como indicaciones es el paro cardiorrespiratorio en un paciente con trauma penetrante, que hay evidencia de signos de vida cuando llega, o sea, es un paciente que acaba de parar. Después, si hay una hipotensión debido a hemorragia intratorácica que no responde a la resucitación con fluidos, si hay una hipotensión severa persistente o evidencia de embolia aérea o taponamiento cardíaco. Esas son las indicaciones como más absolutas. Y después, en cuanto a las relativas, es hipotensión refractaria postraumática, que responde transitoriamente con evidencia de hemorragia intratorácica, o sea, es la hipotensión que algo responde, no es tan, digamos, no es el caso en que no responde nada al shock profundo, algo responde al volumen, pero igual sigue con hemorragia intratorácica y no podemos estabilizar al paciente. Después, en la hipotensión persistente,
que también responde, esto es lo mismo, transitoriamente, en pacientes que tienen, en el momento que llegan a la emergencia, lo mismo, tienen que tener algún elemento o sea, no vamos a entrar a un paciente que está muerto al LOC, pero sí tiene, independientemente del mecanismo, signos de que paró recién, digamos. Y las contraindicaciones son esas, o sea, la ausencia de vida o paciente en asistolía, la llegada de la emergencia, después de un trauma cerrado, ausencia de signos de vida en la escena, por supuesto, y si tiene otras lesiones, ya sea un traumatismo de cráneo grave o lesiones en el politrauma, otras lesiones de gravedad que hagan que sea fútil la toracotomía. Y después tenemos la toracotomía de urgencia. Esto es solo para el trauma penetrante, no encontré tanto para el trauma cerrado. Que en el paciente que llegó, por supuesto, vivo a la emergencia, le hicimos el manejo avanzado del trauma. Si está inestable hemodinámicamente y tenemos evidencia de un sangrado intratorácico, pero se mantiene inestable, tenemos que entrarlo. Si está inestable, sí, y si está estable el paciente, ahí tenemos tiempo de hacer la placa y ver si tiene un hemotórax para ponerle un tubo de tórax, y en el caso de que el tubo de tórax drene inicialmente más de 1,5 litros de sangre, aunque en algunos otros lados leí 1 litro, entonces es una duda que quería plantear a ver qué es lo que se está usando actualmente, pero acá lo que decía era que si drena inicialmente más de 1,5 litros o 200 mililitros hora persistentemente por más de 3 horas, se debe hacer la toracotomía de emergencia. Si lo que drena es menos de 1,5 litros inicialmente, ahí podemos hacerle una angiotomografía para buscar lesiones vasculares. Y en el caso de que tenga signos de taponamiento cardíaco, lo vamos a confirmar con el ultrasonido y lo vamos a funcionar por ventana subsifoidea. Y en el caso de que sea que veamos un neumo o hemotórax por la radiografía, perdón, que no veamos el neumo o hemotórax por la radiografía y sea una herida de arma de fuego, le vamos a hacer la TC, pero si es una herida de arma penetrante, podemos esperar y observar. ¿Tá? Eso también depende según la disponibilidad del centro de hacer el estudio, ¿no? Y bueno, como algunas, eso después, no sé, capaz que está bueno que hablen los cirujanos, que son los que saben de toracotomía más que yo. Y bueno, como consideraciones finales, el trauma es una causa frecuente de morbimortalidad en el politraumatizado. Es importante el diagnóstico precoz y enfocarlo de forma sistemática con el ABCD del trauma que ya conocemos. Muchas lesiones letales es importante diagnosticarlas precozmente con la clínica y tratarlas en forma inmediata, que es lo que puede salvar vidas, sobre todo utilizando la ecografía, el EcoFast. Y bueno, nada, que el adecuado manejo ventilatorio analgésico disminuye las complicaciones, como dijimos, y es importante también el tratamiento oportuno de las lesiones y el manejo multidisciplinario, ya que son pacientes complejos, pero eso es lo que ha demostrado que impacta directamente en la supervivencia y el pronóstico funcional. Claro, bien completo y abarcaste todo, ¿no? Todo lo que se pueda romper de la glotis para abajo y del diafragma para arriba, y creo que no faltó nada. Pero ahí viendo lo que, por lo menos la sensación mía de lo que más vemos es trauma cerrado, fracturas costales, hemoneumotórax, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar alguna cosa o preguntar algo antes de que Daniel intervenga desde su punto de vista más quirúrgico. Bueno, no sé, ¿vos querés preguntarle algo en particular, Gisela, a Daniel? No, como dudas, un poco el tema, lo que le planteé en la presentación, las indicaciones de la toracotomía, tanto de salvataje como de urgencia. Creo que es una de las cosas que
que me generó un poco de dudas, y también cuándo está indicada la toracotomía en el caso del hemotórax. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitar a Giselle. La verdad que es una presentación impecable, completa, recompleta. Tocó todos los temas, creo que menos el diafragma, lo demás habló todo de que hay dentro del tórax. Así que felicitarte por la claridad de la exposición y por lo completo y lo actualizado y tocando todos los puntos. Gracias. Lo único que te voy a contestar las preguntas específicas que me hiciste, pero creo que en el trauma de tórax, cosas que dijiste, voy a recalcar. Uno, el tema analgésico. El tema del manejo de analgesia en el paciente con trauma de tórax es clave. Clave para que el paciente ande bien. Obviamente que siempre que uno habla de trauma torácico, hay dos grandes capítulos, el trauma cerrado y el trauma abierto o penetrante. Pues el manejo es totalmente distinto y hasta la patología en juego. Una cosa es hablar de una lesión en la región precordial que implica de por sí, siempre piensen que una lesión penetrante a nivel de la región precordial, siempre, hasta en lo contrario, es de abordaje quirúrgico. O sea que uno tiene que encarar ese tema viendo al paciente con una visión quirúrgica, ya ir avisando al cirujano. O una lesión transficiante de mediastino. Son los dos grandes capítulos del tramo penetrante. Lo demás está todo dicho, ya Giselle lo manejó muy bien. El 80% de la patología penetrante se resuelve con un tubo de tórax. Y bueno, y de ahí arranca todo después lo que sigue, el algoritmo que ella enumeró muy bien. Y el tramo cerrado, bueno, el manejo del dolor es lo básico, y después el síndrome de ocupación pleural y las 5 cosas que matan a los pacientes: neumotórax hipertensivo, rotura de la vía de la aorta, rotura de la tráquea y el taponamiento cardíaco. Esas son las cosas que tienen que todos los médicos, y más ustedes, que muchos de ustedes hacen guardia de CTI, pero muchos también están trabajando en la calle arriba de las móviles, y son de las cosas que se pueden enfrentar en la primera línea de asistencia a estos pacientes, porque casi todos, como ustedes ya saben, el trauma es una patología que hoy día está creo en el segundo lugar o tercer lugar de incidencia de la muerte en los pacientes menores de 45 años. La pregunta específica de la cirugía, de la indicación, hay dos grandes capítulos. Uno es la toracotomía de emergencia, que es la que se tiene que hacer en el shock room. El paciente entra a la puerta de emergencias y ahí es el lugar donde uno lo hace. O porque hace una ecofaz y ve un hemotórax masivo, le coloca un tubo y el paciente está, como dijiste, con signos vitales, pero o para o tiene un paro presenciado. Esa es la indicación principal de hacer una toracotomía ahí en la cama de reanimación en el shock room del hospital. Y el cirujano tiene que estar entrenado para tomar la decisión. Fundamentalmente es esa, lo más importante, que lo que les cuesta a los cirujanos de emergencia es encarar abrir un tórax ahí en la sala de reanimación. Esa es la principal. Después hay otras que vos enumeraste, que era el clampeo aórtico o masaje cardíaco. Bueno, el clampeo aórtico está un poco, desde el surgimiento del REBOR, está un poco más cuestionado, y ya prácticamente no se hace una toracotomía de emergencia para clampeo aórtico en el caso del shock o infradiafragmático. O sea, el REBOR ya lo sustituyó. Yo creo que la indicación principal de la toracotomía de emergencia es en la herida penetrante de tórax con paciente en shock refractario o en paro presenciado o en paro de menos de 15 minutos, como dijiste. En el trauma cerrado, el paro de más de 10 minutos está cuestionado. Prácticamente ningún centro del mundo lo hace más, porque la mortalidad es casi 100% y realmente es poca la posibilidad que uno puede hacer quirúrgicamente para salvar a esos pacientes. Esas son las más importantes. Y después, la toracotomía de urgencia es aquella, por ejemplo, que un paciente ingresó, le pones un tubo de tórax y te viene 1500
de sangre, esa es la cifra que más o menos se está manejando ahora, se bajó a 1.200, algunos trabajos dicen 1.000, acá en Uruguay nosotros nos manejamos con los 1.500, o si el paciente sangra más de 200 mililitros hora en las siguientes 3 horas, esa también es una indicación de una tracotomía de emergencia. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, traumatismo penetrante con cuerpo extraño incrustado, sea arma blanca, o sea empalamiento, eso que el paciente está estable, estamos hablando de paciente estable, ese paciente da como para hacer una tracotomía de urgencia, empleo quirúrgico, se lo sube y se hace una tracotomía programada. Y lo otro es que me ha tocado vivir algunas situaciones de la cirugía de la tracotomía para el control de daño. O sea, que es un concepto moderno. Habitualmente nosotros los cirujanos nos formamos con la idea de entrar a operar y hacer toda una solución anatómica de todas las lesiones. Y eso no acompaña los conceptos de tratar de estabilizar y manejarse con parámetros fisiopatológicos. Ahora el control del daño lo que hace es controla lo básico que el paciente lo va a matar, que es habitualmente en el tórax, la hemorragia y el control de la vía aérea. Y bueno, y ahí dejarlo abierto al tórax, mandarlo al CTI, estabilizarlo, corregir la acidosis, corregir la hipovolemia, corregir la hipotermia, estabilizar todos esos parámetros que usted maneja mejor que yo. Y en un tiempo más diferido ir a reparar lo que secundariamente sea necesario, una lobectomía. O sea, si uno pretende arreglar todo y hacer una lobectomía en un paciente en esa condición crítica, lo más probable es que estés 3 horas, logre hacer una lobectomía y el paciente se muera. Entonces, eso ha cambiado un poco el paradigma de la cirugía de control de daño, lo que hace es tratar de cambiar ese concepto y estabilizar, controlarle el daño inicial, dejarlo al paciente ir a CTI, compensar mejorar todos los parámetros fisiopatológicos que están alterados y en una segunda instancia ir a hacer la solución definitiva de la lesión o con la resolución anatómica de la lesión en juego. Eso creo que es un concepto que hay que remarcar. Nosotros estamos insistiendo mucho a nivel de los cirujanos porque nosotros siempre nos cuesta mucho irnos con un paciente y no, tenés que dejarlo, ponerle un clamp, dejarlo clampeado, dejarlo que vaya al CTI, reponerlo, hacerle protocolo de reposición masiva, código rojo, estabilizarlo hemodinámico, el coágulo hepático, la acidosis, medio interno, la hipotensión, todo lo que se pueda mejorar y después en segunda instancia, a las horas, llevarlo de vuelta y solucionar el tema. Así que, bueno, creo que está más o menos respondida la interrogante. Si tienen alguna otra pregunta, porque el tema del trauma de tórax es enorme, 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 y tiene muchas indicaciones, inclusive también hablaron de la ventana pericárdica. Yo creo que en el trauma es una gran discusión, eso surgió con la Escuela Colombiana de Cirugía, que ellos tenían mucho trauma torácico, obviamente por el tema de la guerrilla, y claro, en la mitad de la selva colombiana y los hospitales periféricos a Medellín o a Cali no tenían hospitales de referencia, entonces tenían que hacer lo que podían, no tenían ecocardio, entonces frente a un paciente con una posible lesión sin ecocardio, lo que hacían, le hacía una ventana y se le venía sangre y lo toracotomizaban. Entonces con eso después se incorporó al programa le fue bien, demostraron buenos números, con eso salvaron muchos pacientes, entonces se incorporó la ventana en el plan de la TLS de la resucitación de los pacientes con trauma. Yo acá creo que en el Uruguay, creo que si realmente haces una ventana y el paciente tiene una herida cardíaca, se te desfonda por la ventana y no te da tiempo a nada. Yo creo que si tenemos un ecocardio con un paciente con una lesión, con una sospecha clínica de una lesión cardíaca, y en el ecocardio ya sabemos que tiene un derrame pericárdico, yo prefiero ir derecho a la toracotomía. Me parece que ahí estamos mucho mejor preparados con una buena exposición, que con una incisión pequeña en la línea media, susifoidea, abrir el pericardio, si te viene una maroma de sangre, no tenés manera de saber de dónde viene y cuando intentás hacer la toracotomía el paciente se desfondó. Entonces, me parece que para nuestro medio yo preferiría que casi todos los CTI, casi todas las emergencias ya contamos con ecógrafos para hacer ecofaz
y para hacer ecocardio, me parece que es mejor manejarnos con ese criterio y ir derecho a la toracotomía. Pero bueno, es una postura muy personal. Sé que hay otros cirujanos, sobre todo cirujanos generales que hacen emergencia, prefieren la ventana, pero me parece que es porque se sienten más cómodos y les cuesta la toracotomía y no quieren hacer una toracotomía. Pero bueno, me parece que si no les cuesta hacer una laparotomía en blanco, ¿por qué le va a costar hacer una toracotomía, abrir el tórax? Si eventualmente está todo bien, bueno, cerrar el tórax. Pero bueno, es un tema de discusión quirúrgico. Y bueno, y pensando en qué otras cosas, no olvidarse nunca de la zona de pasaje, lesiones cérvico-torácicas y la región tóraco-abdominal, que pueden ser siempre en el trauma estar asociado a patología de cuello, y a nivel bajo, heridas a nivel abdominal. Entonces, cuando uno encuentra trauma en esa región, pensar en que puede haber otra asociación lesional que justifique algunas otras acciones, tanto diagnósticas como terapéuticas. Y bueno, no sé, que estoy abierto a las preguntas porque es tan vasto el tema que de memoria así, y ya que creo que tocaste todos los temas, a no ser que quieran evacuar alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Sí. La hipotensión permisiva del trauma de tórax, sí. Sí, sí. Sí, ahí está limitado con el traumatismo craneoencefálico, es la única condicionante que... Sí. Bueno, eso también es una condicionante, ¿no? Para nosotros somos bastante, yo en lo personal también bastante insistente en el tema de la fijación de los pacientes. Hay que seleccionar muy bien los pacientes, porque realmente la cirugía, como ustedes ya saben, la osteosíntesis con plaquetas, sobre todo de titanio, no son cirugías baratas, no son para nuestro país, que es un país que mide los recursos económicos en salud. Este, y hay que evaluar bien si realmente justifica, porque si el paciente tiene otra causa de mantenerse en ventilación mecánica asistida durante mucho tiempo por un craneoencefálico medular o lo que sea, ahí hay que pensar muy bien si realmente hay que fijarlo o nos jugamos a la fijación neumática interna. Ahí la duda es el tema analgésico, pero si el paciente queda ventilado, hay que sedarlo igual, ¿viste? Creo que ahí sería una de las limitantes de la fijación torácica. Pero sí, yo soy bastante fijador y, y bueno, pero selecciono a los pacientes también, porque realmente a veces cuesta un poco, ¿no? Cirugía de... Cada plaqueta de titanio sale 1.000 y algo de dólares, más los tornillos que te salen. Tenés que usar 3 tornillos proximal, 3 tornillos distal por cada una de las plaquetas y cada tornillo sale alrededor de 20, 30 dólares cada uno. Así que anda sacando las cuentas y utilizás 4, 5, 6 plaquetas con sus respectivos tornillos, estás en una cirugía bastante cara para el Uruguay. Pero Sí, bueno, eso se justifica realmente si le acortás los días de ventilación y de cama CTI. Si el paciente igual va a tener que estar 15, 20 días internado por un trauma craneoencefálico grave,
ahí ya los que gestionan la salud te presionan un poco para que regules un poco la indicación. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? En realidad, en condiciones... Daniel, respecto a eso, por ejemplo, en un paciente que no esté ventilado, o sea que si bien ingresó por insuficiencia respiratoria, bueno, que va mejorando, pero que persiste con varias fracturas costales, que tiene un poco de dolor, que sigue bastante dolorido, Sí, que tiene en indicación de esos pacientes repente... justifica porque... Ahí va. Sí, porque a veces el dolor es la causa restrictiva que te permite que el paciente no despegue desde el punto de vista ventilatorio. Entonces, en esos pacientes, si ya el paciente está ahí borde, creo que la fijación es el punto de desequilibrio para que el paciente logre despegarse del punto de vista ventilatorio. Esos pacientes sí creo que tienen un gran beneficio porque realmente son los que hacen la diferencia. Lo dejas ahí, ¿viste? Entonces el paciente no logra mejorar y no puede hacer una buena dinámica ventilatoria, no puede hacer una buena fisioterapia, no todo se empieza con la atelectasia, se empieza a infectar, entonces todo ahí a punto de partida del tema del dolor. Sí, esos pacientes hay que fijarlos y el enfermo cambia muchísimo, mejora. Y cuanto antes mejor, entonces. Sí, sí, lo ideal sería hacerlo enseguida. Porque después, si vos te demorás, dejás pasar 10, 15 días, se formó ya como una pseudocápsula articular, ahí pseudo yeso, como un callo ahí, lo tenés que volver a refracturar y alinear toda la fractura. Entonces te da trabajo, porque tenés que hacer una toracotomía amplia, que se llama toracotomía en anzuelo, tenés que levantarle todo, cortar el dorsal, cortar inclusive toda la parte posterior, muscular, levantar la escápula para poder, si tiene fractura hasta atrás, para poder fijar las plaquetas bien atrás. O sea, es una tracotomía bastante grande y requiere después también analgésica en el postoperatorio. O sea, no es que sean toracotomías chiquitas que el paciente se puede manejar, no. Son toracotomías que haces una sección muscular extensa, inclusive el serrato anterior tenés que cortarlos también. Entonces, el destrozo muscular es importante. Cuanto más precozmente se haga, mejor. Perfecto. Dale. Gracias, Daniel. Por favor, no sé. Hay tantas cosas para poder hablar que, no sé, Bien. capaz si me van preguntando, sería... ¿Vos vas manejando, Daniel? Mira la pregunta que yo te hago. No, ¿Estás ahora estoy manejando? detenido, estoy parado. Ah, bueno. Bueno, muy bien, Giselle, impecable, como dijo Daniel, bien claro y todo completo. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, No, por favor, un placer. bueno, muchas Abrazo a gracias, Daniel, todos. también. Te liberamos. Por favor. Chao, chao. Gracias, Chao. Daniel, nos vemos.